en la elaboración del video educativo parte 3 sobre la emisión del informe de auditoría. El manejo de la auditoría cuenta con una estructura detallada que facilita al usuario el manejo de la información contable, donde se indique cuáles son sus problemáticas y cuáles son sus correctivos que debe aplicar para el mejoramiento. A continuación, vamos a compartirles una presentación en la cual abordamos el tema más profundamente. Descripción detallada de los determinantes en la evaluación de resultados. Para realizar una evaluación de resultados de una auditoría se debe cumplir con las siguientes fases. La fase 1 es la etapa de preauditoría y definición de términos. ¿De qué consta esto? El auditor realiza un análisis general de la organización que se va a auditar, entiende los procesos, cuáles son los objetivos de la empresa, conoce el ambiente organizacional. Para desarrollar el trabajo de la auditoría se debe tener en cuenta el marco legal, la regulación interna y la estructura organizacional. Con el fin de efectuar la auditoría, la empresa Invest Pacific, el equipo de auditores se reúne con la gerencia y solicita la documentación de la compañía. Esto incluye los documentos tanto legales como financieros. En la fase 2 aborda la planeación de la auditoría. Aquí es donde se crea el plan de auditoría, que debe ser acordado con el cliente. Este debe contener los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría. En el planteamiento inicial de las áreas a auditar de la empresa Invest Pacific, el objetivo principal es realizar una revisión general de la empresa con el fin de identificar las áreas de mayor amenaza, de acuerdo a los programas establecidos por la gerencia. El alcance que se va a hacer es determinar mediante los estados financieros correspondientes a los últimos 6 meses las cuentas más significativas de la caja, los bancos y las cuentas por cobrar. La fase 3 habla sobre los procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos valorados. En esta parte se determina la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos requeridos, pruebas de controles, procedimientos sustantivos, evaluaciones de evidencia y documentación. En nuestra empresa, en este caso, se realizará el arqueo de las cajas generales y menores en tiempo real, se confrontará la información contable del saldo de los bancos y sus partidas conciliatorias. Se revisarán los saldos de los proveedores y se solicitarán consecutivos de los siguientes documentos: facturas de venta, recibo de caja y recibos de cheques. La fase 4 habla sobre la evaluación de resultados. El objetivo de una auditoría es obtener resultados que permitan evidenciar las amenazas evaluadas en las correspondientes áreas auditadas, recomendar alternativas de solución, evaluar los riesgos y desarrollar acciones correctivas. Por último, tenemos la fase de control de calidad de los servicios. Se realizó un control y evaluación de las variables e indicadores que me permitan a mí como auditor medir la calidad del proceso de auditoría de gestión y emitir juicios sobre los niveles de asimilación y desarrollo en la organización. El siguiente punto nos habla sobre la identificación de los componentes del dictamen de auditoría, el cual podemos dividir en 3 partes. En la primera parte encontraríamos el título y el destinatario, que es la parte preliminar. Ese título requiere usar un título apropiado donde permita que el usuario pueda identificar el dictamen del auditor. En la parte de destinatario normalmente son los socios o el consejo de administración. Cuando seguimos con la parte 2, tenemos tres más, que son el párrafo introductorio, el párrafo explicativo y el párrafo de la opinión. En ese primer párrafo vamos a hacer identificación de los estados financieros examinados,
una declaración de los estados financieros que han sido examinados y una declaración de los estados financieros con responsabilidad de la gerencia. En el segundo párrafo vamos a hablar acerca de la declaración de auditoría que fue realizada de acuerdo con las normas de aceptación general. Se debe hacer una planificación de la auditoría e inexistencia de errores importantes. Y una declaración de auditoría que incluye un examen basado en pruebas. En el tercer párrafo vamos a hacer una opinión acerca de los estados financieros presentados razonablemente. Y en la parte final se debe incluir la firma del auditor, la fecha del dictamen y la dirección del mismo. Punto 3. Descripción de los procesos de comunicación con el comité de auditoría. Es de gran importancia que el auditor se comunique con el comité de auditoría de la compañía en relación con ciertas materias relacionadas con la dirección en busca de obtener de ese comité cierta información relevante para la auditoría. Los objetivos que tiene el auditor en el aspecto de comunicación son: primero, comunicarle al comité de auditoría las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría. Este entendimiento incluye comunicarle al comité lo siguiente: el objetivo de la auditoría, la responsabilidad del auditor y, por supuesto, las responsabilidades de la administración. Segundo, proporcionarle oportunamente al comité de auditoría las observaciones que surjan de la auditoría, que sean importantes para el proceso de la información financiera, como son políticas y prácticas de contabilidad, estimados y transacciones inusuales. Bueno, continuamos con los pasos que debe seguir el auditor para la emisión del informe. El informe de auditoría es un proceso muy importante en todo el trabajo. Después de haber seleccionado el área correcta, evaluar los resultados de forma efectiva, analizar los controles a profundidad y registrar los resultados en unos papeles de trabajo perfectamente referenciados, un auditor debería seguir los siguientes pasos para que el informe sea eficaz. El auditor debe ser breve. La brevedad es el factor principal o clave que caracteriza un informe excelente. Debe colocar primero en el informe el mensaje principal. Los usuarios prefieren que el mensaje principal sea primero y luego leer los comentarios. Entonces, ser muy explícito en esa primera parte. Dividir el informe por secciones. Los gerentes responsables de área revisan la opinión, los mensajes en la observación y las recomendaciones. Por eso lo ideal es que se haga de una forma como repartida. Se debe presentar una conclusión clara. Asegurarse de que el usuario comprenda claramente lo que el auditor piensa sobre la efectividad y la eficiencia en el área de trabajo y tener en cuenta que no lo van a ver solo personas que conozcan del área contable, sino también personas externas que sin tener un conocimiento sobre el área puedan comprender lo que el auditor quiere decir. Se debe dar un seguimiento efectivo a las acciones correctivas. Un proyecto de auditoría no finaliza hasta que las recomendaciones son implementadas. Se debe hacer seguimiento constante para verificar que esto sí está funcionando. Análisis de las implicaciones y alcance en el proceso de auditoría. El alcance de un proceso de auditoría puede estar ajustado por los objetivos de la misma, los procesos, productos o servicios a revisar. Para establecer el objetivo de la auditoría es importante analizar primero las implicaciones con el usuario o cliente, qué es lo que se espera lograr con ella, el alcance de la misma, es decir, su extensión y límites. Dentro de este alcance se puede hacer referencia a la ubicación, áreas de la organización a auditar,
qué actividades y procesos van a ser auditados, así como el periodo de tiempo cubierto para hacer la auditoría. Los criterios de auditoría constituyen la referencia frente a la cual se determina la conformidad y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos. Bueno, para ir finalizando, tenemos unas recomendaciones dirigidas al mejoramiento de los procesos de auditoría. Y con esto queremos enfatizar en que la auditoría no finaliza en la comunicación de los resultados y que es consecuencia de un buen trabajo de planeación con una labor profunda sobre el trabajo. Con esto, algunas de las recomendaciones que podríamos dar al auditor sería ser breve en el informe de auditoría, que es una de las más importantes. Los informes detallados hacen parte de los anexos del informe ejecutivo, deben ser dirigidos al responsable. El informe es el valor agregado a la auditoría, es lo que más tiene peso, entonces debemos como colocar el foco ahí. Todos los informes de auditoría deben ir enumerados y fachados consecutivamente con el logo de la firma, el organismo o el área de control y radicados oportunamente en el área de destino. No debemos dejar que pase mucho tiempo entre la finalización de la auditoría y la entrega del informe. Debe ser algo que vaya muy seguido. Se deben revisar en varias oportunidades el contenido del informe. En caso de que vayan surgiendo modificaciones, irlas incluyendo en el momento con el fin de que no se nos pase más adelante y no quede registrado. Se deben describir todos los hallazgos. Se debe estar debidamente soportado con los papeles de trabajo de auditoría. Es muy importante tener un soporte sobre algo que estemos asegurando. Y también es muy importante guardar el archivo y tener un backup, los proyectos y el informe definitivo en caso de que se pierda a la persona que lo tenga a cargo, tener como esa copia que nos pueda respaldar el trabajo. Y con esto damos por finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias.